Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias os contaremos la última hora sobre los nuevos iPads antes de su inminente anuncio, también del lanzamiento ayer de iOS 17.4.1. Hablaremos de la compra de Darwin AI por parte de Apple y por qué es importante para sus avances en inteligencia artificial. Precisamente, también esta semana hemos conocido que Apple estaría en conversaciones con Google para llevar Gemini al iPhone con iOS 18. Os contaremos cómo es el primer modelo de lenguaje de inteligencia artificial de Apple que han presentado silenciosamente esta semana. Por supuesto, también os hablaremos de la demanda a Apple del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y por último, os pondremos al día de los rumores que hemos conocido esta semana sobre los futuros productos como los AirPods 4, los AirPods Max y el iPhone 17. Muy buenas a todos amigos, bienvenidos una semana más aquí a La Manzana Mordida y a un nuevo recopilatorio de noticias. La verdad que esta semana tenemos muchas noticias que contar, así que rápidamente, dos cosas. Lo primero, muchísimas gracias a todos los suscriptores que se van uniendo semana a semana a La Manzana Mordida Plus. Esta semana han sido estos, no han sido tantos como otras semanas, pero cada semana van uniéndose poquito a poquito más personas y ayudan a que nuestro proyecto siga siendo sostenible a largo plazo. Así que de verdad, muchísimas gracias. Ya sabéis que podéis hacerlo visitando lamanzanamordida.com. Antes de comenzar con el repaso a las noticias, quiero hablaros de Incogni, el patrocinador de este vídeo. ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué recibís tantas llamadas y correos spam de la nada? Pues bien, dejadme deciros que esto se debe a que hay empresas llamadas data brokers que están recopilando y vendiendo nuestra información personal sin que lo sepamos. Y aquí es donde Incogni se convierte en nuestro mejor aliado. Esta herramienta increíble se encarga de eliminar nuestros datos de todas esas bases de datos y mantenernos protegidos. Y lo mejor de todo es que lo hacen por nosotros, para que no tengamos que perder horas y horas en el proceso. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues utilizan las leyes de privacidad más potentes como el RGPD y la CCPA para obligar a los data brokers a eliminar nuestra información. Y lo mejor de todo es que el proceso es muy sencillo y rápido. Yo mismo he estado usando esta herramienta y he de decir que me ha sorprendido para bien la cantidad de datos que estaban recopilando sobre mí y que la herramienta ha sido capaz de eliminar. Desde la web podemos ver un registro en todo momento de las solicitudes exitosas e incluso podemos ver una vista detallada sobre cada una de las empresas que están usándolos, incluyendo la descripción de cada una, el tiempo de resolución que suele llevarles e incluso una puntuación de cumplimiento y de gravedad. En mi caso, Incogni ya ha completado con éxito más de 30 solicitudes y tiene en proceso unas cuantas más, ahorrándome más de 25 horas que me habría llevado tener que hacerlo manualmente. Así que ya sabéis, si queréis recuperar el control de vuestra privacidad, probad Incogni. Os dejo en la descripción un enlace que tiene un 60% de descuento solo para vosotros, así que aprovechadlo. Bueno, comenzamos nuestro recopilatorio de noticias hablando de los nuevos iPad, los cuales están a la vuelta de la esquina, tal y como venimos avanzando desde hace semanas. Según un filtrador en la red social china Weibo, Amazon ya tiene preparadas las fundas para los nuevos iPad Air y iPad Pro y se pondrían a la venta el 26 de marzo, lo cual cuadra bastante con las afirmaciones que han ido haciendo durante las últimas semanas analistas como Mark Gurman y Ming-Chi Kuo, los cuales, como digo, llevan ya tiempo avanzando que el lanzamiento de estos nuevos iPads y sus accesorios estaría fijado para finales de marzo o principios de abril. Aunque bueno, Gurman ha desmentido en las últimas horas a más rumors diciendo que no es cierto esto, cuando en realidad se está desmintiendo a sí mismo, porque precisamente es lo que viene diciendo él desde principios de mes. Os lo vuelvo a poner bien remarcado. En fin, Gurman siendo Gurman. Mira que el tío es muy bueno, pero a veces desmiente a otros medios de unas formas, no sé, o sea, como tratando de hacer ver a todos que sus lectores se equivocan y que solo el señor Gurman está en el poder de la verdad, cuando la realidad es que él también se equivoca en muchas ocasiones. En fin, veremos qué pasa al final, pero si se confirma que el 25 o 26 de marzo se anuncian finalmente estos iPads, su venta posiblemente comenzaría el viernes 29 de marzo o, bueno, a la semana siguiente en el peor de los casos. Al final, precisar al 100% es imposible, pero lo que sí parece seguro es que queda muy poquito para ver estos nuevos iPads que llevamos ya tiempo esperando. Precisamente el otro día en nuestro canal de Telegram y de WhatsApp os avisé que en Amazon ya estaban apareciendo las primeras fundas de estos iPads que confirman algunas cosas que venimos avanzando. Por ejemplo, que lanzarán un iPad de 12,9 pulgadas y que los modelos Pro tendrán soporte para accesorios MagSafe. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Estáis impacientes por ver qué se sacan de la manga con referencia a estos iPads? En fin,
Dejadme en los comentarios vuestras opiniones y expectativas. Bien, si recordáis, la semana pasada os conté que iOS 17.4.1 podría salir pronto tras encontrarse registros en la web de MacRumors y efectivamente eso es lo que ha ocurrido. Apple lanzó ayer iOS 17.4.1 y iPadOS 17.4.1 junto también con una actualización de visionOS. Estas nuevas versiones llegan apenas un par de semanas después de que Apple lanzara iOS 17.4, ya sabéis, la actualización que trajo cambios importantes en las aplicaciones de la Unión Europea, nuevos emojis y bueno, algunas otras novedades que ya os contamos en nuestro vídeo correspondiente. Así que, si tenéis un iPhone o un iPad compatible, podéis descargar iOS o iPadOS 17.4.1 yendo a los ajustes general, actualizaciones de software. Y para aquellos que todavía estéis en iOS 16, por ejemplo, porque a lo mejor vuestro equipo no puede actualizar a iOS 17, que sepáis que también han lanzado iOS 16.7.7. Según las notas de la versión publicada por Apple, la actualización de iOS 17.4.1 incluye importantes mejoras de seguridad y correcciones de errores, así que, por supuesto, os recomiendo actualizar cuanto antes, sobre todo si visteis el último episodio en el que os hablaba de un troyano para iPhone que estaba circulando por ahí. Ahora queda ver qué pasa con las primeras betas de iOS 17.5, las cuales podrían comenzar a salir a partir de la próxima semana o, en el peor de los casos, en la siguiente, así que estad muy atentos porque aquí os contaremos cualquier novedad. Y vamos a comenzar ahora el repaso a varios titulares que tienen relación con los esfuerzos de Apple de ponerse al día en cuanto a inteligencia artificial. Hace unos días supimos que Apple acaba de adquirir Darwin AI, una startup especializada en inteligencia artificial. Para que os hagáis una idea, desde 2010, incluyendo la adquisición de Siri, ya llevan más de 20. Pero, ¿qué tiene de especial Darwin AI? Bueno, pues esta es una compañía canadiense que creó la tecnología de inteligencia artificial para inspeccionar componentes durante el proceso de fabricación y también se centró en hacer sistemas de inteligencia artificial más pequeños y eficientes, algo que entiendo es lo que más le interesa a Apple. Además, han fichado a Alexander Wong, uno de los cerebros detrás de esta empresa, que será el director de inteligencia artificial de Apple. Está claro que se están preparando para dar un salto importante en este campo y, bueno, esto viene a confirmar lo que Tim Cook ya ha confirmado varias veces, es decir, que habrá anuncios importantes en la WWDC de junio y se rumorea que iOS 18, pues por tanto, traerá quizás la mayor actualización de la historia, sumándole precisamente todas estas funcionalidades con inteligencia artificial. En fin, si queréis saber más sobre todo lo que podría tener iOS 18, os aconsejo ver este vídeo que hizo Fabián hace unas semanas y en el que os contamos con detalle todo lo que podemos esperar. Lo que está claro es que Apple no se quiere quedar atrás en esta carrera por liderar todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y bueno, está tratando de hacer sus deberes, ¿no? Con adquisiciones como la de Darwin AI y un equipo cada vez más potente, oye, quizás nos puedan sorprender o al menos van a tratar de competir con los grandes. En fin, ¿vosotros qué esperáis de la inteligencia artificial de Apple? ¿Creéis que podrán plantar cara a Microsoft y OpenAI? Dejadme vuestras opiniones en los comentarios porque tengo curiosidad por saber qué pensáis. Continuamos porque Apple no se conforma solo con comprar startups como Darwin AI, sino que también están buscando alianzas con los peces gordos del sector. Según Mark Gurman de Bloomberg, Apple y Google están en plenas negociaciones para llevar las funciones de inteligencia artificial de Gemini al iPhone. ¿Qué significa esto? Pues que Apple quiere licenciar los modelos de lenguaje de Google para potenciar las nuevas funciones de inteligencia artificial que se esperan en iOS 18. Algo que ha sorprendido a muchísima gente porque todos esperábamos, o al menos una gran mayoría, que Apple usara sus propios modelos de lenguaje. En fin, habrá que ver qué pasa, porque todavía no hay nada cerrado. Las dos compañías están negociando los términos y la marca del acuerdo y ni siquiera han decidido cómo se implementaría todo esto. Pero si las conversaciones fructifican, podría ser un pelotazo para ambas partes. Google, por un lado, compensaría las posibles pérdidas por la presión regulatoria que sufre su acuerdo de búsqueda con Apple y Apple se ahorraría tener que desarrollar su propia inteligencia artificial generativa desde cero. Claro que si las negociaciones se tuercen, Apple podría buscar otros socios como OpenAI o incluso apostar por varios proveedores. Pero lo que parece seguro es que de una forma u otra veremos funciones de inteligencia artificial generativa en iOS 18 a finales de este año. Aunque
Min-Chi Kuo, el famoso analista de Apple, no las tiene todas consigo y cree que la tecnología de la compañía está bastante por detrás de sus competidores. En fin, habrá que estar atentos a cómo evolucionan estas negociaciones entre Apple y Google. ¿Vosotros qué opináis? ¿Os parece una buena idea que colaboren en esto o preferís que Apple desarrolle su propia inteligencia artificial aunque llegue un poquito más tarde? A ver, yo sinceramente pienso que esto es una mala noticia. No solo porque viene a confirmar que Apple ahora mismo no se ve capaz de competir de tú a tú con Copilot, con Cloud o con ChatGPT, sino porque han elegido al peor socio posible de todos con los que podían aliarse. Google también llegó tarde con Bard, ahora Gemini, y además muchas de sus funciones no están disponibles en castellano. Sin ir más lejos, su modelo Gemini Advanced no está disponible en castellano, lo que puede implicar que muchas funciones de la inteligencia artificial de Apple de salida no funcionen en castellano, que solo estén disponibles en inglés. Además, que también hay que sumarle que han ido a escoger quizás a la inteligencia artificial menos inteligente de todas las grandes, porque Gemini tiene muchísimas alucinaciones. En fin, sinceramente, de verdad os lo digo, espero que este acuerdo se tuerza y Apple finalmente acabe buscando otro socio como pueda ser OpenAI o Anthropic, que son los creadores de Cloud. En fin, os contaremos cuando vayamos sabiendo más de esta posible alianza. Vamos con otra noticia sobre inteligencia artificial, y es que Apple esta semana anunció de forma silenciosa su primer modelo propio de inteligencia artificial llamado MM1. Resulta que Apple ha presentado este modelo en un artículo, sin hacer mucho ruido, pero lo que cuentan es de lo más interesante. MM1 es un modelo multimodal, pero la cosa es que no se queda ahí. MM1 es en realidad un conjunto de modelos que pueden manejar la friolera de 30.000 millones de parámetros. Y una de las cosas que más me llama la atención es su capacidad para analizar imágenes y crear respuestas visuales. Es decir, por ejemplo, ¿os imagináis a Siri siendo capaz de entender el mundo real a través de la cámara de vuestro iPhone? Bueno, pues por ahí podrían ir los tiros. Claro que Apple, fiel a su estilo, no ha dado demasiados detalles. No sabemos si, por ejemplo, MM1 forma parte del misterioso proyecto Ajax, que es como llaman internamente a sus avances en inteligencia artificial, o si tiene algo que ver con ese Apple GPT del que se rumoreaba hace un tiempo. En fin. Lo que está claro es que, como venimos diciendo, la conferencia de desarrolladores de este año promete ser de lo más interesante, porque con tantos secretos y rumores sobre la IA de Apple, yo particularmente estoy que me muero de ganas por ver qué nos tienen preparados finalmente, cuando presenten todo y pongan todas las cartas sobre la mesa. En fin, ¿creéis que Apple podrá plantar cara a los pesos pesados de la IA o se quedará en un segundo plano? Ya sabéis, dejadme un comentario. Dejamos la IA aparcada, ¿vale? Dejamos la IA aparcada y vamos con un tema serio. Si Apple pensaba que Europa iba a ser la única que le iba a causar problemas este año, estaba muy equivocada. Y es que ayer jueves el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda antimonopolio contra Apple. Según la demanda, el Departamento de Justicia alega que Apple tiene un monopolio ilegal en el mercado de los smartphones con el iPhone y su ecosistema cerrado. Vamos, que básicamente acusan a Apple de tener demasiado control sobre su propio mercado. Y os pregunto, ¿no suena esto de algo? ¿Europa? En fin. Apple, obviamente, no se ha quedado callada, ha emitido un comunicado diciendo que la demanda está equivocada en los hechos y la ley. Afirman que esta demanda amenaza los principios que hacen únicos a los productos de Apple en un mercado súper competitivo y advierten que si la demanda tiene éxito podría obstaculizar su capacidad para crear la tecnología que todos esperamos de Apple. Vamos, en resumen, que no están nada contentos con esta acusación. Pero, ¿qué es exactamente lo que acusa el Departamento de Justicia? Bueno, pues han sacado una lista bastante larga. Dicen que Apple ha frenado el crecimiento de super aplicaciones innovadoras que permitirían a los usuarios cambiar fácilmente entre smartphones. También acusan a Apple de suprimir servicios de streaming en la nube para juegos, también de empeorar la calidad de la mensajería multiplataforma, de limitar la funcionalidad de smartwatch de otras marcas y de bloquear funciones de pago por contacto en apps de terceros. Vamos, que según ellos Apple ha estado haciendo de las suyas para mantener su dominio en el mercado. Esta demanda sin duda promete ser una batalla legal de las grandes. Apple ya ha dicho que va a defenderse con uñas y dientes, así que habrá que estar atentos a ver cómo se desarrolla todo este asunto en los próximos meses. Desde luego no pinta nada bien para Apple, pero ya veremos cómo acaba la cosa. ¿Qué opináis vosotros? ¿Creéis que Apple ha estado abusando de su posición en el mercado o pensáis que todo esto no es más que una exageración? Dejadme vuestros comentarios abajo, que tengo curiosidad por saber qué pensáis. En mi opinión, creo que estamos viendo
un exceso de intervencionismo por parte de los gobiernos en el devenir de las grandes tecnológicas como Apple. A ver, ojo, entiendo que hay que vigilar que no haya prácticas anticompetitivas y monopolísticas en el mercado, eso es muy importante, desde luego. Pero también creo que las empresas tienen derecho a diferenciar sus productos y crear ecosistemas únicos que aporten valor a los usuarios. Y eso es lo que considero que Apple ha estado intentando hacer durante años. Y es lo que la ha convertido en una marca, yo creo, icónica para mucha gente y apreciada. Si los gobiernos empiezan a meter demasiado la mano en cómo Apple o cualquier otra empresa, ¿vale?, diseña sus productos y servicios, ¿qué les va a diferenciar del resto? Al final, todos los smartphones, todos los sistemas operativos, todas las apps serán más o menos iguales porque estarán sujetos a las mismas regulaciones y restricciones gubernamentales. Y eso, en mi opinión, podría frenar la innovación y la competencia en el sector tecnológico. Yo creo, que Apple tiene derecho a defender su modelo de negocio y su visión de la tecnología. ¿Que a los usuarios no les gusta? Bueno, siempre tienen la opción de pasarse a Android o de probar otras plataformas, pero dejar que los gobiernos dicten cómo tienen que ser los iPhone o los servicios de Apple me parece un error que podría tener consecuencias negativas a largo plazo. Insisto, hay cosas que me parecen bien, por ejemplo lo que hemos visto con el conector USB-C, y entiendo que algunas prácticas de Apple son un poco abusivas, sobre todo en el mercado de los desarrolladores y las aplicaciones, pero que últimamente se quieran ya meter en todo es lo que, en mi opinión, no me parece del todo bien. Pero como sé que esto al final puede generar un gran debate, yo matizo, es solo mi opinión y entiendo que puede haber argumentos en la otra dirección. Pero al final soy un fan de la tecnología, un fan de la innovación, y me preocupa que estemos yendo hacia un exceso de intervencionismo que acabe uniformizando y limitando un sector que debería ser sinónimo de creatividad y diferenciación. Pero bueno, ya veremos cómo evoluciona todo este tema. Desde luego no va a ser un camino fácil para Apple, pero espero que al final prime la sensatez y se encuentre un equilibrio entre la regulación necesaria y la libertad de innovación. Bueno, dejamos ya aparcadas las malas noticias, las noticias de IA y demás, para hablar de los AirPods. Y es que, según el último informe de Mark Gurman, Apple está preparándose para el lanzamiento de los nuevos AirPods 4 y AirPods Max en otoño. Empecemos por los AirPods 4. Gurman dice que no será una simple actualización de componentes, sino que vendrán con mejoras importantes heredadas de los AirPods Pro. Estamos hablando de cancelación de ruido, integración con la aplicación Buscar y un estuche con conexión USB-C para cumplir con las normas de la Unión Europea. Pero lo más importante es que parece que Apple va a eliminar el modelo más básico de AirPods, ese que a día de hoy yo creo que ya no tiene mucho sentido. En su lugar tendremos estos nuevos AirPods 4 con prestaciones mejoradas, y de hecho se han visto dos numeraciones distintas, una que es B7683 y otra que es B768M, lo que sugiere, como digo, que habrá dos versiones para reemplazar a los de segunda y tercera generación. La apuesta de Apple desde luego es fuerte, ya que esperan vender entre 20 y 25 millones de unidades de estos nuevos AirPods, superando las cifras del año pasado. Eso sí, hay una pequeña decepción para posiblemente mucha gente, y es que no habrá nuevos colores, se mantendrá el blanco de siempre. Pasemos ahora a los AirPods Max. Las principales novedades serían la adopción del puerto USB-C en lugar del Lightning actual para cumplir con las regulaciones europeas y la introducción de nuevos colores. Luego, otras posibles mejoras serían cancelación de ruido activa mejorada, una mayor autonomía de batería de hasta 30 horas, el chip U2 para localización precisa, un nuevo chip H2 para mejor calidad de audio y latencia, compatibilidad con Bluetooth 5.3 y un nuevo diseño del estuche. En resumen, parece que tendremos novedades jugosas en la gama AirPods para septiembre. Previsiblemente se presentarían en ese evento donde veamos los nuevos iPhone. Los AirPods 4, como habéis visto, apuntan a ser una actualización importante, mientras que los AirPods Max recibirán mejoras más discretas pero bienvenidas. ¿Vosotros qué opináis? ¿Os llaman la atención estos nuevos modelos o preferís otras opciones del mercado? Bueno, y para cerrar el recopilatorio de esta semana os traigo noticias frescas sobre el próximo iPhone 17. Y sí, ya sé que todavía falta más de un año, pero bueno, ya sabéis cómo es esto de los rumores en el mundo Apple, que siempre hay algo jugoso que contar. Resulta que, según un nuevo rumor procedente de Asia,
el iPhone 17 contará con una pantalla antirreflectante que promete ser mucho más resistente a los arañazos que el actual Ceramic Shield que llevan los iPhone 15. Para quien no lo sepa, Ceramic Shield es el material vitrocerámico que desarrolló Corning junto con Apple y que, según afirman, es más resistente que el cristal de cualquier smartphone. Pues bien, parece que Apple quiere llevar esa resistencia al siguiente nivel. Según el filtrador chino Instant Digital en Weibo, el cristal exterior del iPhone 17 tendrá una capa antirreflectante súper dura, que será más resistente a los arañazos de lo que crees. Pero, ¿por qué tanto interés en una pantalla antirreflectante y resistente a los arañazos? Bueno, pues porque la competencia no se duerme en los laureles. Mirad el nuevo Galaxy S24 Ultra de Samsung, que viene con un panel Gorilla Glass Armor, también de Corning, y que según ellos este panel reduce los reflejos en un 75% en comparación con un cristal normal y aguanta mucho mejor los microarañazos que se van acumulando con el tiempo. Claro, ahora la gran duda es si Apple adoptará directamente este Gorilla Glass Armor para el iPhone 17 o si Corning les está preparando una tecnología similar pero con otro nombre. Lo que sí sabemos es que Corning y Apple llevan años trabajando juntos y que Apple ha invertido casi 500 millones de dólares en apoyar la investigación y desarrollo de Corning en vidrios de última generación. Vamos, que hay una relación estrecha ahí. Así que parece que el iPhone 17 vendrá con una pantalla de altos vuelos preparada para resistir mejor los arañazos y los reflejos molestos. ¿Vosotros qué opináis? ¿Os parece una mejora importante o creéis que Apple debería centrarse en otras cosas? Ya sabéis, dejadme vuestros comentarios. Y hasta aquí el vídeo, amigos. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado de esta recopilación de titulares, que la verdad esta semana hemos tenido unos cuantos, y por mi parte solo me queda desearos un muy buen fin de semana. Os recuerdo, visitad el enlace que tenéis en la descripción y en el comentario fijado de nuestro patrocinador de hoy, y nos vemos en un próximo vídeo que será, si no pasa nada raro, el lunes. Porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida, yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao.